Saludos. Estoy sonriendo, pero realmente vengo de pasar una de las peores noches de mi vida. He dormido 3 horas porque ayer estuvimos terminando de reparar a Soma. La he dejado durante más de un mes aquí y en manos de un mecánico que me ha estafado. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. Le había montado un motor que me ha costado 3.500 euros más la mano de obra y resulta ser un motor que vale menos de 1.500, no es el modelo de motor que me habían dicho y ahora mismo la transmisión no funciona. Me veo aquí tirado, no sé ni dónde llevarla, no puedo moverla y este tío no está respondiendo, así que me tengo que ir ahora al cuartel de la Guardia Civil a denunciarle porque lo que ha hecho con mi furgoneta pues es una estafa. Ahora mismo ya no es solo mi vehículo que se queda parado, sino también mi casa y realmente me lleva una decepción enorme, ¿no? Dejé la furgoneta en sus manos durante más de un mes, se fue retrasando cada vez más la reparación y cuando he venido aquí, llevo 3 días metido aquí dentro de un taller mientras la terminaba de reparar, pero claro, se ha aprovechado de alguien que sabe poquito de mecánica, le ha montado lo que ha querido. Para mí ha sido sobre todo una estafa a nivel económico y de la pérdida de tiempo que he tenido, ¿no? Aquí esperando a que esto estuviese arreglado y ahora mismo pues me siento estafado y en una situación totalmente vulnerable que no sé muy bien lo que voy a hacer. Me he decidido hacer este vídeo sobre todo por si llega a servirle a alguna persona que pueda ocurrirle algo parecido, para que os pongáis en buenas manos, que tengáis un mecánico de confianza, porque hay personas que se aprovechan de la gente con buenas intenciones y la verdad es que es lamentable. Voy a enseñaros un poquito de lo que ha hecho aquí. Y bueno, por aquí está el motor, es un motor de BMW, pero no es el motor que me habían prometido. Le he hecho unas soldaduras aquí de aquella manera que al final se soltarían, pero sobre todo el problema está en la transmisión, que realmente eso tiene que hacerlo un tornero, no está equilibrada y de aquí no puedo sacar este motor. Lo grave es que me ha pedido 3.500 por este motor que en realidad vale 1.500 euros. Y bueno, este es mi jardín de hoy, la tengo aparcada en esta calle que no puedo moverla, estoy totalmente pegado a una obra que se escucharán los ruidos y así llevo todo el día. Aparte, bueno, estamos en pleno verano en La Mancha, que aquí hace un calor tremendo, así que bueno, digamos que no es el mejor jardín que he tenido jamás. Creo que la vida nos está dando continuamente señales. Se me rompió el motor de carburación, que no fue por el motor de agua, sino que tuve una pieza que se me salió, se empezó a salir el aceite, no me di cuenta, de repente empezó a sonar el motor así como que se caía a trozos y bueno, finalmente me lo cargué, desgraciadamente. Cuando la he traído aquí tenía todas las esperanzas del mundo de poder recuperarla y tampoco ha sido esta vez, he perdido muchísimo dinero y tiempo. Pero creo que la vida me está dando señales para que empiece a cambiar de forma de viajar. Así que me parece que es lo que voy a hacer. Amigo, creo que no te he visto nunca tan sucio como estás hoy, ¿eh? Pero bueno, vamos a llegar a algún lugar y nos vamos a pegar un buen duchazo, ¿a que sí? Ciertamente le había puesto muchísima ilusión a esta caravana, la estaba pintando entera, le acabé de poner el Panda a bordo, me hacía tanta ilusión no ir con este cachorrillo ahí los dos juntos en esa casa móvil, pero realmente creo que estos son señales. Llevo mucho tiempo pensando en viajar de una forma más ecológica y la caravana no lo es, ¿no? Entonces he tomado la decisión durante esta misma mañana de desprenderme de ella, entonces voy a venderla. Muy próximamente y empiezo a trazar nuevos planes. Tenía pensado llegar en esta caravana hasta la India o en otra, pero llegar en caravana y me doy cuenta de que igual esto es una gran señal para que comience a hacer un viaje muy distinto, mucho más austero. Y lo he estado conversando con Panda y hemos pensado que la mejor forma de viajar ahora va a ser haciendo autostop. Panda, sienta. Muy bien, así, tranquilo, tranquilo. El tema es que cuando grabo se da cuenta de que me descuido y se aprovecha y muerde, pero sabe estar muy tranquilo también. ¿A que sí? Muy bien.
Un día, un magnífico caballo salvaje bajó las montañas galopando y entró en su granja atraído por el olor a comida. Descubrió que el establo estaba repleto de heno, zanahorias y brotes de alfalfa, así que ni corto ni perezoso se puso a comer. El joven hijo del campesino lo vio y pensó: «¡Qué animal tan fabuloso! Podría servirnos de gran ayuda en las labores de labranza». Sin dudarlo, corrió hacia la puerta del cercado y la cerró para que no pudiera escapar. En pocas horas la noticia se extendió por el pueblo. Muchos vecinos se acercaron a felicitar a los granjeros por su buena fortuna. No se encontraba un caballo como ese todos los días. El alcalde, que iba a la comitiva, abrazó con afecto al viejo campesino y le susurró al oído: «Tienes un precioso caballo que no te ha costado ni una moneda. Menudo regalo de la naturaleza. A eso le llamo yo tener buena suerte». El hombre, sin inmutarse, respondió: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Los vecinos se miraron y no entendieron a qué venían esas palabras. ¿Acaso no tenía claro que era un tipo afortunado? Un poco extrañados, se fueron por donde habían venido. A la mañana siguiente, cuando el labrador y su hijo se levantaron, descubrieron que el brioso caballo ya no estaba. Había conseguido saltar la cerca y regresar a las montañas. La gente del pueblo, consternada por la noticia, acudió de nuevo a la casa del granjero. Uno de ellos habló en nombre de todos: «Venimos a decirte que lamentamos muchísimo lo que ha sucedido. Es una pena que el caballo se haya escapado. ¡Qué mala suerte!». Una vez más, el hombre respondió sin torcer el gesto y mirando al vacío: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Todos se quedaron pensativos intentando comprender qué había querido decir de nuevo con esa frase tan ambigua. Pero ninguno preguntó nada por miedo a quedar mal. Pasaron unos días y el caballo regresó. Pero esta vez no venía solo, sino acompañado de otros miembros de la manada, entre los que había varias yeguas y un par de potrillos. Un niño que andaba por allí cerca se quedó pasmado ante el bello espectáculo y después, muy emocionado, fue a avisar a todo el mundo. Muchísimos curiosos acudieron en tropel a casa del campesino para felicitarle, pero su actitud les defraudó. A pesar de que lo que estaba ocurriendo era algo insólito, él mantenía una calma asombrosa, como si no hubiera pasado nada. Una mujer se atrevió a levantar la voz: «¿Cómo es posible que estés tan tranquilo? No solo has recuperado tu caballo, sino que ahora tienes muchos más. Podrás venderlos y hacerte rico, y todo sin mover un dedo. Pero qué buena suerte tienes». Una vez más, el hombre suspiró y contestó con su tono apagado de siempre: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Desde luego, pensaban todos, su comportamiento era anormal, y solo le encontraban una explicación. O era un tipo muy raro, o no estaba bien de la cabeza. ¿Acaso no se daba cuenta de lo afortunado que era? Pasaron unas cuantas jornadas y el hijo del campesino decidió que había llegado la hora de domar a los caballos. Al fin y al cabo, eran animales salvajes, y los compradores solo pujarían por ellos si los entregaba completamente dóciles. Para empezar, eligió una yegua que parecía muy mansa. Desgraciadamente se equivocó. En cuanto se sentó sobre ella, la jaca levantó las patas delanteras y de un golpe seco le tiró al suelo. El joven gritó de dolor y notó un crujido en el hueso de su rodilla derecha. No quedó más remedio que llamar al doctor y la noticia corrió como la pólvora. Minutos después, decenas de cotillas se plantaron otra vez allí para enterarse bien de lo que había sucedido. El médico inmovilizó la pierna rota del chico y comunicó al padre que tendría que permanecer un mes en reposo sin moverse de la cama. El panadero, que había salido disparado de su obrador sin ni siquiera quitarse el delantal manchado de harina, se adelantó unos pasos y le dijo al campesino: «¿Cuánto lo sentimos por tu hijo? Menuda desgracia. Qué mala suerte ha tenido el pobrecillo». «¿Cómo no?», la respuesta fue clara. «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Los vecinos ya no sabían qué pensar. ¡Qué hombre tan extraño! El chico estuvo convaleciente en la cama muchos días y sin poder hacer nada más que mirar por la ventana
y leer algún que otro libro. Se sentía más aburrido que un pingüino en el desierto, pero si quería curarse, tenía que acatar los consejos del doctor. Una tarde, que estaba medio dormido dejando pasar las horas, entró por sorpresa el ejército en el pueblo. Había estallado la guerra en el país y necesitaban reclutar muchachos mayores de 18 años para ir a luchar contra los enemigos. Un grupo de soldados se dedicó a ir casa por casa y, como era de esperar, también llamaron a la del campesino. Usted tiene un hijo de 20 años y tiene la obligación de unirse a las tropas. Estamos en guerra y debe luchar como un hombre valiente al servicio de la nación. El anciano les invitó a pasar y les condujo a la habitación donde estaba el enfermo. Los soldados, al ver que el chico tenía el cuerpo lleno de magulladuras y la pierna vendada hasta la cintura, se dieron cuenta de que estaba incapacitado para ir a la guerra. A regañadientes, escribieron un informe que le libraba de prestar el servicio y continuaron su camino. Muchos vecinos se acercaron una vez más a casa del granjero. Uno de ellos exclamó: «Estamos destrozados porque nuestros hijos han tenido que alistarse al ejército y van camino de la guerra. Quizá jamás les volvamos a ver, pero en cambio, tu hijo se ha salvado. ¡Qué buena suerte tenéis!». ¿Sabéis qué respondió el granjero? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Como habéis podido comprobar, este cuento nos enseña que nunca se sabe lo que la vida nos depara. A veces nos pasan cosas que parecen buenas, pero que al final se complican y nos causan problemas. En cambio, en otras ocasiones, nos suceden cosas desagradables que tienen un final feliz y mucho mejor del que esperábamos. Por eso, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. La verdad es que aunque esto haya sido un golpe, a los problemas soluciones. Y ahora creo que se viene un futuro que puede ser de lo más interesante. Puede que nos haya pasado por algo muy bueno que se avecina. Así que abrazo el cambio. Ahora es hora de desplegar los mapas y empezar a diseñar nuestra nueva ruta, nuestra nueva aventura, que me ilusiona muchísimo. Así que a ver lo que se viene. Hola amigo, ¿cómo estás? Un poco oscurito, y con ganas de irnos de aquí. Estamos ya un poco cansados, pero nos vamos a ir a la playa o a un laguito, a algún lugar bonito. ¿A que sí? Ahora toca afrontar los cambios con buena cara, con buen humor. La verdad es que además la aventura me ilusiona mucho. Lo veo como todo un reto, ¿no? Irme por ahí, empezando por Europa y luego atravesar por Asia en este tiempo de incertidumbre, que no se sabe muy bien qué va a pasar con las fronteras, qué ocurre con esto del COVID, pero lo veo un muy buen momento para enseñar que se puede confiar en el ser humano, que las cosas están mucho mejor de lo que nos hacen pensar, que el ser humano es bueno, transmitir un buen mensaje y enseñar que se puede viajar con muy poco, de forma austera, porque las personas están ahí para ayudar realmente. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Probablemente durante esta aventura vaya haciendo vlog, igual solo con un móvil que me llevaré, y dejaré aparcada mi cámara de fotos, pero bueno, os iré contando cómo va todo esto, y YouTube puede ser una plataforma que me ayude a mantenerme mientras viajo, así que os agradezco un montón vuestro apoyo y os mando muchos besos, mucho amor para todos y todas.